Hey, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, soy Matoswag y bienvenidos a algo que posiblemente sea un video útil. Así que en este video vamos a estar explicando y comentando un poco por encima de lo que posiblemente sea uno de los bugs más molestos a la hora de crear. Para eso vamos a contar con una herramienta bastante buena y particular, que es el Better Edit. Voy a hacer un paréntesis acá para el que no sepa qué es. El Better Edit es un mod básicamente de Geometry Dash que te permite tener ventajas, muchos atajos, bastantes cualidades dentro del editor. Si sos un creador experimentado que busca explotar su creatividad, este es tu mod ideal. Cuenta con funciones visuales y tanto muy interesantes que puedes poner a prueba. Así que te dejo el mod en el servidor en la descripción de GD Modding, donde puedes descargar este mod y otros más, siempre y cuando sigas las instrucciones que te dejan. Dicho esto, vamos al video. Una vez aclarado qué es el Better Edit, vamos a proceder con el tema actual del video. Y para esto necesitamos dos opciones que cuenta este mod. La primera de ellas es el Preview Mode, que básicamente de forma rápida y sencilla te permite quitar y habilitar la previsualización dentro del editor. De esta forma no hace falta que des pausa y te vayas a la palomita. Y también vamos a contar con la herramienta básica de poner play dentro del editor y pausarlo en el momento. Esto es lo que hacen todos los creadores actuales, incluyendo a los que no tienen experiencia, obviamente. Con estas dos herramientas vamos a ejecutar este bug. Bueno, estamos acá en esta pantallita, como pueden ver. Disculpen si se escucha un poco diferente el audio, pero mucho no puedo ofrecer. Así que vamos a buscar un nivel que tenemos acá, cualquiera, este por ejemplo. Voy a hacer una copia de seguridad porque esto no lo quiero perder. Vamos a hacer una copia. Vamos a jugar para que vean más o menos. Vamos dentro del editor, obviamente. Y vamos a jugarlo un poquito para que vean que uso un Star Pose, está previamente puesto. Vamos a verlo un poquito para que ustedes puedan memorizar cómo se ve antes de ejecutar el bug. ¿Y de qué consiste el bug? Básicamente consiste en que te puede llegar a romper todo un nivel. Ok, vamos a dejarlo hasta ahí. Este bug es capaz de romperte un nivel. Depende hasta dónde llegues jugándolo. Me explico. Como habíamos dicho previamente, acá en la pestaña de View tenemos las opciones de Preview Mode. Estas opciones son como atajos que básicamente te permiten verlo. Por ejemplo, cierras girando, como pueden ver acá. Si activo y desactivo esto, pasa. Ok, con eso ya dicho, para que no haya necesidad de que yo haga esto, ponga pausa y ponga ahí, simplemente toco este botón y ya. Ok, pero acá está el plot twist. Yo puedo jugar a nivel con la herramienta previa básica, que es jugarlo dentro del editor, así como cualquier persona haría, creando un nivel para testear bugs. Lo voy a jugar hasta cierto porcentaje, más adelante. Vamos a jugar un poquito así. Por acá más o menos quiero que llegue. Por acá está bien. Ahora lo que acabo de hacer fue ponerle pausa. No lo detuve, lo puse pausa y queda ahí, suspendido, como pueden ver. Y ahora, nada más hace falta irse acá, quitar el Preview Mode y darle ese play. De esta forma pueden apreciar el desastre que acabamos de hacer. Miren esto, movió estructuras, movió fondos. El layout está diferente. Hay ciertas cosas que se mantienen porque no tuvieron tantos movimientos o triggers, pero ya de por sí arruina el nivel. Y esto es un bug que pasa. Uno lo hace inconscientemente y no se da cuenta. Así que recapitulemos. Yo lo que hice fue jugarlo dentro del editor, le pausé, le quité el Preview Mode y le hice Unplay, sin detener el proceso, como pueden ver. Si nos metemos dentro del editor van a ver el desastre. Miren esto. Quité el Preview Mode. Me movió todo un fondo completo. Todo lo que estaba acá ahora está acá. Está todo superpuesto. Los rotates se arruinaron. La mayoría se arruinaron. Acá hay uno que está arruinado, como pueden ver. Todo esto. Así que este sería el bug. Y vamos a ver un poco por encima. Y vamos a comentar un par de cosas. Como pudieron ver, de esa forma se ejecuta este bug, que estoy seguro que a muchos les ha pasado usando el Better Edit. Ya intenté probar este bug ejecutando de la forma parecida sin el Better Edit y no hay éxito. ¿Qué quiere decir?
que este bug no es problema de RobTop, es problema del developer o el creador del mod en cuestión. Estoy seguro que él ya sabe que este bug existe, pero a lo mejor no sabe cómo la gente es que lo ejecuta, que no se da cuenta o simplemente pasa. He conocido casos donde gente lo ha hecho inconscientemente, o gente que directamente se le ha borrado un nivel entero. Pero esto espero que sea un video útil y espero que ustedes hayan entendido y tengan cuidado si es que quieren usar el Better Edit, que yo con el fin de este video no quiero que no se lo descarguen. Quiero que tengan cuidado y aprendan y entiendan cómo y por qué pasa esto. La teoría que puedo pensar que tiene mucho sentido es que el bug ocurre básicamente porque cuando jugamos dentro del editor y tenemos triggers como rotates, follows o lo que sea con distintos objetos, nos siguen y cuando pausamos los objetos se quedan ahí. Y el bug ocurre cuando le quitas el preview mode y le das save and play, porque los objetos no vuelven a su estado original y vos estás guardando el progreso con el bug aplicado. O sea, vos estás prácticamente guardando que los objetos que estaban anteriormente en una posición estén en otra. Eso es una razón por la cual puede o está pasando, pero básicamente espero que esto tenga su repercusión y que la gente tenga mucho cuidado con esto, porque ya ha pasado mucho y como ya hace no mucho hemos descubierto yo con unos amigos acerca de este bug, decidí yo mismo por mi cuenta hacer un video al respecto. En conclusión final, esto no es problema de RobTop, esto ya es totalmente aparte. Estoy seguro que el developer ya lo ha de saber que esto pasa. Espero que este video les haya servido y les haya interesado, aunque haya sido un poco corto, de qué es el Better Edit y por qué lo ocupamos nosotros los creadores. Vos podés usarlo de la misma forma, simplemente guiándote por la instalación del servidor de GTModding que está en la descripción. Así que tengan mucho cuidado, por favor, y si quieren más videos de este tipo, háganmelo saber en los comentarios. La verdad que no acostumbro a hacer este tipo de contenido, pero siempre y cuando sea para ayudar a la gente, yo estoy encantado de hacerlo. También ando en debate mental preguntándome si vale la pena enseñarles o hacer videos tutorial acerca del editor, de cosas un poco más complejas, porque tutoriales básicos hay muchos. Si ustedes me piden algo, yo lo puedo intentar hacer un video explicándolo a detalle, con paso a paso y para que ustedes entiendan. Así que, dicho esto, vamos a despedir el video hasta acá. Ahora sí, nuevamente, espero les haya gustado el video y les haya servido. Por favor, compártanlo para aquel amigo que tengan o conocido que esté creando con esta herramienta y que tenga cuidado con los movimientos que haga. Así que nada, como siempre, pueden contactarme cuando gusten. Y nada, nos estamos viendo. Se cuidan.